Bueno, Bien, ¿y usted? muy bien, Jenny, gracias a Dios. Bueno, eh, hoy comenzamos, hoy comenzamos la primera hora de clase y finalizamos acá la semana de trabajo. Recuerden que de lunes, perdón, soy más malito para estos horarios, de lunes 8 a viernes 12 estarían en la semana de actividades o resolución de actividades. Eh, ¿La música de fondo les molesta allí para bajarle un poquito o así está bien? Sí, está bien, profe. Ok, bueno, bien, me imagino tienen calculadoras por ahí a la mano, ¿cierto? Porque vamos a seguir en la tónica de resolver unas actividades. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes eh, esta comparación. Hoy, al igual que estamos haciendo con las demás actividades, un segundito, con las demás actividades, hoy vamos a trabajar, pero desde temperatura. Y allí nos vamos a centrar un poquitico en lo de química. Primero resolvemos ejercicios, 2, 3 ejercicios de temperatura, y luego establecemos diferencias entre calor y temperatura, amparándonos pues en el concepto y algunas unidades. Por ejemplo, en ese sentido es muy bueno que yo tenga como referencia de las escalas de temperatura que acostumbramos a usar. Hay 3 fundamentales, aprovechando que tenemos aquí estas gráficas. Tenemos la escala Kelvin a la izquierda, aquí es donde estoy haciendo el movimiento con el mouse. Ahorita indicamos qué significan esos valores. Tenemos en la parte central la escala Celsius, o también conocida como centígrada. Y tenemos a la derecha la escala Fahrenheit. Cada uno de estos nombres tiene, por decirlo de una manera, unos seudónimos. Por ejemplo, a Kelvin le vamos a llamar absoluta, ahorita escribimos eso. A Celsius le vamos a llamar centígrada y a Fahrenheit le vamos a llamar inglés. Pero eso es lo de menos. Lo importante aquí, un segundito voy a ampliar. Lo importante aquí es establecer unas relaciones entre todos estos valores que están en la parte superior. Les vamos a llamar puntos de ebullición. Puntos de ebullición. Ahí vamos a recordar que la ebullición es cuando un líquido, por incremento de temperatura, pasa a gas. ¿Cierto? Un cambio físico de la materia. Ebullición. Y en la parte inferior, acá la parte más inferior donde estoy moviendo el mouse, es decir, 273 Kelvin, 0 Celsius y 32 Fahrenheit, corresponderán al punto en donde se congela el agua en escala Fahrenheit, escala Celsius y escala Kelvin. El punto de fusión del agua o de congelación es cuando el líquido se convierte progresivamente en sólido por disminución de temperatura. Entonces resulta que el hombre, para tratar de establecer unas comparaciones, pero también unas equivalencias, organizó 3 escalas de temperatura que no son las únicas. Buenas tardes, mi amigo. Que no son las únicas, pero sí las más usuales. Incluso aquí nos aparece la Rankine, que es una escala de temperatura industrial. Al final de la clase vamos a hablar de ella, que es, por ejemplo, la temperatura utilizada por las grandes industrias para la preservación de algunas sustancias alimenticias o de algunas sustancias químicas para el trabajo. Por ejemplo, las vacunas que están llegando a nuestro país siempre nos hablan de escalas de temperatura en centígrados, y me hablan de 70 grados. Eso será muy alto, será muy bajo. ¿Qué será eso? Bueno, eso lo vamos a empezar a establecer en la clase del día de hoy. Primero comparemos lo siguiente. Voy a empezar a la izquierda. Esta parte inferior que vemos aquí de color gris es mercurio. El mercurio es un metal líquido que
con los cambios de temperatura extremos, es decir, altos o bajos, ese mercurio tiende a dilatarse, es decir, tiende a subir por la parte interna del mercurio, y cada movimiento que ese mercurio hace es un grado Kelvin, o va a ser Celsius, o va a ser Fahrenheit, dependiendo del idioma incluso en el que estemos hablando, ¿verdad? Mercurio. Sí, pero el mercurio se trabaja con los termómetros de última generación, porque antes los termómetros no funcionaban con mercurio, sino con otras cosas. ¿Sí ven? En cambio aquí, incluso, profe, con esta cuestión del COVID, ya estos termómetros vemos que son poco usuales y ahorita son los digitales. Incluso hay unas cámaras a nivel de aeropuerto que tienen un escáner térmico que si hay 100 o 200 personas entrando o saliendo de ese aeropuerto, a través de ese escáner visualiza y le indica a la persona que está controlando eso que allá en la parte izquierda hay una persona que tiene 38 grados, sin necesidad de estarle midiendo. Imagínate en el aeropuerto lo difícil que va a ser controlar esa temperatura. Es más, ya marzo 5 del 2021, para el control del COVID, el escaneo térmico o el control de temperatura ya empieza a retroceder, ¿cierto? Ya no es tan contundente como hace un año, por ejemplo, ¿verdad? Como hace un año. Bueno, entonces resulta que Kelvin, que es un señor que ideó esta escala, establece que el punto de congelación del agua, mira, o punto de fusión del agua, en Kelvin es de 273. Estaremos aquí donde está la punta del mouse. Buenas tardes, profe. Y que, muy buenas tardes, mi amigo. Y que el punto de ebullición del agua en Kelvin es 373. Un segundo, que hay alguien que solicita ingresar aquí. Ese punto de congelación del agua en Kelvin es 373. Como nos damos cuenta, entre 373, que es altísima energía cinética, según física, energía de movimiento de las partículas, y el punto de fusión o de congelación del agua, en este caso, en donde hay poquísimo movimiento y altísima estaticidad, se catalogan unos valores de 100 grados entre el punto de congelación y el punto de, aquí el punto de ebullición, perdón, y el punto de congelación, 100 Kelvin, para la escala Kelvin. En la escala Celsius, que es otro referente, Celsius, que es el apellido del señor que determinó esta escala o que la propuso para la orden internacional, dice que el agua congela a 0 grados. Si lo comparamos con Kelvin, en 273. Congela a 0 grados, pero ebulle a 100. ¿Qué sucede? Que nosotros sabemos que en nuestro planeta hay temperaturas que están bajo ceros y hay temperaturas que están sobre 100 en Celsius, ¿verdad? Por ejemplo, Polo Norte, Polo Sur, temperaturas bajo cero, ¿verdad? O temperaturas en el desierto durante el día, muy altas. Mientras más lejos de cero, obvio, la temperatura es alta. La temperatura corporal normal es de 37. Es de 37, es el punto de referencia de la temperatura nuestra, que no depende de que afuera de nuestro cuerpo haya muchísimo frío o haya muchísimo calor o temperatura. Ahorita hablaremos de las diferencias entre esos dos. ¿Qué notamos? Que entre el punto crítico y el punto crítico alto y crítico bajo hay 100 grados también. Entonces se parece a la Kelvin, porque el punto máximo y el punto mínimo me dan los mismos grados totales, 100. ¿Cuál es la diferencia con Kelvin? Que en Kelvin no hay temperaturas bajo cero, es decir, no hay temperaturas negativas. En Celsius sí se consideran temperaturas negativas.
por los puntos geográficos que nosotros mencionábamos ahorita. El señor Fahrenheit, señor inglés, que se trabaja mucho en el sistema inglés de medidas, dice que el agua congela a 32 comparativamente a 0, comparativamente a 273, pero ebulle a 212. ¿Qué hacemos? Si aquí yo resto máximo menos mínimo y me da 100, máximo menos mínimo y me da 100, máximo menos mínimo me da 180. ¿Qué notamos? Que entre Fahrenheit, Celsius y Kelvin, la escala mayor es la Fahrenheit entre los puntos críticos máximo y críticos mínimos. Hay más divisiones, 180 grados totales. Celsius tiene 100, Kelvin tiene 100, ¿verdad? ¿Y por qué tomamos siempre al agua como para decir el punto de ebullición del agua, el punto de congelación? Porque recuerde que el agua, con respecto a nuestro planeta, es la sustancia más abundante. Ya puede ser en líquidos, o puede ser en sólidos, o puede ser en gas. Se presenta en cualquiera de esos tres estados. Incluso en esos tres estados se presenta, y hablaremos allí de punto triple por allá un poquito más adelante. Entonces, estos valores yo los debo relacionar muchísimo. Punto de congelación acá abajo, punto de ebullición aquí arriba, ¿cierto? ¿Eso para qué? Porque yo necesito establecer unas comparaciones. Entonces aquí vamos en lo siguiente. Como estamos hablando de temperatura, la temperatura siempre la vamos a trabajar teniendo en cuenta esos dos puntos de referencia. Por lo siguiente, un segundito. En la temperatura, lo más importante es tener en cuenta dos puntos de referencia. Número 1, ebullición. Y número 2, vamos a llamarle nosotros, que lo entendemos más rapidito, como congelación. Debo tener en cuenta la ebullición y debo tener en cuenta la congelación, porque esos puntos de referencia son extremos debido a lo siguiente. Fíjate que al principio hablábamos de que si había materia, había masa, ocupaba esa masa un volumen y generalmente tenía energía, ¿cierto? Resulta que en ebullición encontramos nosotros las siguientes relaciones. En ebullición se logra cuando la temperatura es alta. Claro, mírenlo. Cuando la temperatura es alta. 373, 100 o 212. Allí se logra la ebullición. ¿Pero por qué? Porque en la ebullición el movimiento de las partículas me va a generar una fuerza. Y esa fuerza es la energía cinética, según física. Un segundito, que aquí no cabe lo que les quiero escribir. Energía cinética, de movimiento de las partículas. Las partículas se mueven más rápido mientras más temperatura exista. Son una relación directamente proporcional. Energía cinética. En ebullición, las partículas se mueven muchísimo. Entonces, adquieren progresivamente mayor energía cinética, punta hacia arriba. Si una sustancia se está moviendo, no va a estar quieta al mismo tiempo, por el principio de la impenetrabilidad. Yo no puedo estar en el colegio y estar en mi casa al mismo tiempo. Desafortunadamente no podemos hacerlo. El único que puede hacer eso es Dios. Y Dios está en todas partes al mismo tiempo. Nosotros no. Energía cinética alta. Si se mueve, entonces la energía potencial, vamos a abreviar para que me alcance el espacio, que es lo contrario a cinética. Según física, la energía potencial
es la que tienen todas las partículas según el reposo. Va a ser escasa, casi cero, casi nula. Una partícula en movimiento no puede estar quieta en ebullición. ¿Cómo se logra eso? En ebullición se logra así y solo si la temperatura es alta. Pero en congelación ocurre todo lo contrario. Un pedazo de hielo, yo no, difícilmente voy a ver que un pedazo de hielo se mueva. Difícilmente. Porque en ellos la energía cinética en congelación es baja, es bajísima. En cambio, la potencial es altísima. ¿Qué noto yo con esto? Matemáticamente hablando, que mientras una aumenta, la otra disminuye. Mientras una disminuye, la otra aumenta. ¿Qué tipo de relación es esa? Cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye, ¿qué tipo de relación proporcional es esa? ¿Cómo se escribe una relación proporcional? Vamos a buscar un gráfico para escucharles lo que quiero oír. Vamos a cerrar aquí. Ahorita miramos la fórmula, no se preocupen por eso. Vamos a mirar aquí lo que tenemos en la casa. Lo que tenemos en la casa. Bueno, me fascina este gráfico. Vamos a ver si me permiten y no me mandan a otra página. Bueno, empecemos de abajo hacia arriba. Esta válvula que después los acostumbro mal. No me muestra la imagen que quiero, hoy la está buscando. Pudo con eso. Ok, perfecto. No se presenta, nada va a suceder. No sucede nada. O sea que esto lo podemos catalogar incluso como un catalizador en biología. Si no se presenta el catalizador, si no está, el proceso no sucede. Este sistema es herméticamente cerrado, una olla a presión, en donde hay una válvula, que fue la que les quise mostrar ahorita. Esta válvula es importantísima porque hace las veces de controlar todo el movimiento que empieza a generarse aquí dentro con respecto a la presión de afuera, porque aquí está cayendo aire. Hablamos de presión atmosférica. Como está cerrado todo esto y el líquido empezó a cambiar de estado, se va volviendo, a medida que el tiempo pasa y que el calor aumente, se va volviendo gas. Esas partículas empiezan a chocar entre sí y contra el recipiente, contra las paredes internas del recipiente que lo contenga. ¿De qué material está hecha una olla a presión? De acero. De acero, ¿verdad? Pensé que iba a decirme de plástico, porque a los 2 minutos se rompe por ahí, ¿verdad? Profe, señor. Mire que Alexandra Mejía se salió porque el internet de ella está malo, que la expuso yo. Listo, ya tomo asistencia de ahí. Okay. Alexa. Listo, gracias, muy amable. Alexandra. Okay. Imagínese usted una olla de presión de plástico, bro. Uy, no, imagínate. Bueno, bien. Entonces, mira, sigamos describiendo porque aquí intervienen escalas de temperatura con respecto a energía. Por eso quise empezar al revés, antes de dar todo ese montón de fórmulas que no te vas a estar estresando que me voy a aprender eso. No, para nada. Entonces, ¿qué hacemos con esto?
el líquido empieza a cambiar de estado, asumiendo que solo hay agua allí dentro. Ese vapor tiene que salir por algún lado, porque si no lo hace, se rompe el sistema y esa olla a presión explota cuando yo dejo mal tapada o la valvulita está sucia. Eso hay que limpiarlo bien. Si eso está sucio y esto no tiene por dónde escapar, tenga la plena seguridad, mi amigo o mi amiga, que esto va a romperse. Y pobrecito del que esté por ahí cerca. Si le llega a caer esto en la cabeza o lo que está ahí dentro, bueno, mejor dicho, no hablemos de eso. ¿Dónde incide allí la temperatura? A medida que el calor aumenta, ese calor se transfiere al metal, del metal al líquido, y el líquido empieza a cambiar de estado. El golpeteo, que es ese choque entre partícula a partícula con respecto a la válvula, empieza a moverla, y es lo que ellos, digámoslo así, me lo dibujan aquí como rosadito para indicarme que aquí empieza a salir el gas. Al no poder salir el agua, se produce presión en forma de vapor. ¿Sí ves? A medida que la temperatura empieza a subir. Voy a hacer clic aquí. No, porque ese video de pronto me lentiliza más esto. De tal manera que si un líquido empieza a cambiar de estado es porque la temperatura aumenta. Si cerramos el fogón, lo apagamos, ¿qué le pasa a la temperatura? Empieza a disminuir. Dice uno vulgarmente, se empieza a enfriar. Al enfriarse, ya el gas no tiene por qué seguirse formando y el gas que no alcanzó a salir se regresa en forma de líquido, se condensa y el líquido quedará ahí quietito. Entonces, mira lo que habíamos dicho nosotros acá. Si la temperatura aumenta, la energía cinética, las partículas se mueven más rápido y entonces la potencial se tiende a hacer cero. Pero si quitamos la fuente de calor, entonces ya la energía cinética empieza a bajar. ¿Sí ves? ¿Y quién empieza a subir? La estaticidad del compuesto, en ese caso del agua. Y el reposo de esa sustancia es mayor. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre intentó organizar todo eso en 3 escalas referenciales, como las más comunes, no las únicas, las más comunes. Y entonces dibujó los puntos superiores como evaporación y los puntos inferiores como congelación. Congelación, altísima potencial. Ebullición, altísima cinética, mira que van en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hubo un señor que abrevió su escala, como la temperatura se mide en grados, abrevió la escala con C, y esa escala se le llama escala Celsius. Alexander Celsius propuso esa escala. Posteriormente, a la escala Celsius también se le conoce como centígrada. Centi viene de qué valor? 100. Entonces Celsius dijo, es muy probable que el agua, según la altura, centígrada, perdón, según la altura, pueda tener unos comportamientos térmicos de 100 grados a ebullirse, pero como crítico 0 grados. Si hacemos la resta, mayor menos menor, me va a dar 100. O sea que aquí, entre estos dos puntos de referencia, hay 100 grados. Era lo que me mostraba el esquema o la gráfica anterior. 100 grados. Escala Celsius o centígrada. Otro señor de apellido Kelvin. Profe. Señor. Que deje entrar a Yacir Navarro. Un segundito, gracias, muy amable. Es que como estoy acá en la pizarra, no veo quién solicita. Listo, ok. No hay problema. En ese sentido, Kelvin
a la que también vamos a llamar absoluta. ¿Alguien me recuerda en matemáticas cuál es el valor absoluto de todo número? Mientras termino de escribir la palabra. ¿Cuál es el valor absoluto de todo positivo? número? Profe, Dime. Dime, Sebas. Ah, no, profe, nada. creo que es 0, profe. Claro, positivo. El valor tiene que ser positivo. Positivo, ¿verdad? El valor tiene que ser positivo, sí, señor. Entonces, Kelvin le llamó a su escala Kelvin, porque es su apellido, Lord Kelvin, inglés, o absoluta, porque él dijo, el agua puede ebullir a 373 grados según la altura y congela a 273. Siempre es máximo menos mínimo. ¿Cuántos valores pueden haber entre estos dos puntos de referencia intermedios? Los mismos 100 grados totales que propone la escala Celsius, con la salvedad de que nosotros conocemos lugares en nuestro planeta en donde hay temperaturas bajo cero. O para cremar un cuerpo, por ejemplo, ¿se necesitarán 100 grados? No, muchísimos grados más. Entonces hay temperaturas superiores a 100 o inferiores a 0. Lo que sucede es que nos hablan de temperaturas negativas y yo pienso que es negativo según matemáticas. No, las temperaturas negativas son las que están bajo cero, para indicarme que son temperaturas muy, muy frías. Muy frías. Un señor distinto a estos dos, a Celsius y a Kelvin, bueno, el nombrecito es más largo, Fahrenheit, propuso que el agua ebulle a 212, ya sabemos por qué toman como referencia el agua, 212 grados, y congela, por su parte, a 32. Si hacemos la misma recta que para las dos escalas anteriores, voy a encontrar que 212 menos 32 me da ¿cuántos grados? 180. 180 grados. Y mira lo que habíamos dicho acá en la gráfica. En la gráfica habíamos dicho, bueno, ya me salí de ahí, no importa, busquémoslas nuevamente. En la escala habíamos dicho que habían precisamente 180 grados. Creo que estábamos aquí en esta. Vamos a volverla a ampliar. 180. 212 menos 32. Puntos máximos, puntos mínimos. En ese sentido, no solamente nos vamos a contentar con saber eso, sino con resolver ejercicios. ¿Cómo paso de Celsius a Kelvin? O al revés, o cómo paso de Celsius a Fahrenheit. Entonces resulta que esas comparaciones nos llevan a unas fórmulas como la siguiente. Por ejemplo, Kelvin, como la escala es absoluta y no va a tener valores negativos, Kelvin se simboliza con K, sin grados. Mira que aquí le hicimos sin grados. Grados Celsius, grado Kelvin, grado Fahrenheit. Aquí, grado Fahrenheit. Y a esta se le llama también inglés, a la Fahrenheit. Absoluta o Kelvin y centígrada o Celsius. En Kelvin se abrevia con la letra K, no más, porque ese cero es para aquellos valores en donde puedan existir temperaturas negativas. Temperaturas negativas. ¿Qué sucede? Que Kelvin propuso una fórmula. Celsius propuso otra fórmula. Y Fahrenheit propuso otra fórmula.
para no gastar tiempo en eso, vamos a buscarlo en internet, pero el internet no te va a dar decir de dónde salen esas fórmulas. Eso me toca explicarlo a mí. No importa, estamos para eso. Perdón, fórmulas. Listo, aquí las tenemos. Solucionado el problema. ¿Me tengo que aprender eso? No. ¿Es necesario memorizar eso? No. Yo tengo aquí, bien tengo que hacer para pasar de Kelvin a Celsius, de Kelvin a Fahrenheit y demás. Mira, y hasta lo que tiene por el Celsius, dividirlo entre 5, sumarlo por 30. Ahorita vamos a decir de dónde sale el 32 y por qué sumo o por qué resto. Todas estas fórmulas tienen una explicación y es la siguiente. ¿Cuál? Resulta que yo quiero comparar, para explicar de dónde salen esas fórmulas, no simplemente aprendérmelas y ya, se acabó el problema. Voy a comparar la escala Celsius con respecto a la escala Fahrenheit. Me voy a regresar, voy a comparar fracciones. ¿Cuántos grados totales tiene Celsius? Míralos aquí. 100 grados. ¿Cuántos grados totales tiene Fahrenheit? Míralos aquí. Grados totales es aquella diferencia entre ebullición menos congelación. 100 menos 0, 212 menos 32 me da 180. Esos grados totales son los que vamos a escribir aquí. Grados en Celsius totales, 100 grados. Grados totales en Fahrenheit, vamos a escribirlo con rojo, 180 grados. Como estoy comparando las dos, hace falta, profe, la fracción. Como me gustan las matemáticas también, me doy cuenta que 0 grados que multiplica, porque está en el numerador, y 0 grados que divide, porque está en el denominador, son iguales, pero están haciendo operaciones ¿qué? Contrarias. Y ayer hicimos varios ejercicios. ¿Qué hacemos? Cancelamos los grados. No voy a usar calculadora todavía. ¿Qué observo? Que yo puedo seguir simplificando las fracciones. 0 que multiplica, 0 que divide, lo cancelo. Ah, ok, profe. Entonces, veo que 10 tiene mitad exacta y es 5. Y veo que 18 tiene mitad exacta. ¿Qué es cuánto? 9. Y mire, de allí sale esta primera fórmula, 5 novenos. 5 novenos de Fahrenheit menos 32. ¿Y de dónde sale esto, profe? No nos lo has explicado todavía. Dele, se le tiene. 5, ya sé de dónde sale el 5 novenos. ¿Cierto? 5 novenos. ¿De dónde sale, profe? ¿De dónde sale el 5 novenos? Mire, lo acabamos de explicar. La simplificación de los grados totales en Celsius, que son 100, y de los grados totales en Fahrenheit, que son 180. Cancelamos grados que multiplica y divide, 0 que multiplica, 0 que divide, mitad de 10, 5, mitad de 18, 9. Pero ¿qué me queda como numerador? Me queda grados Celsius como numerador, ¿verdad? ¿Es igual a quién? Es igual a 5 numerador, 9, 5 novenos. ¿Quién queda como denominador si yo multiplico 9 grados por... Si multiplico 9 grados por 9? ¿Qué resultado es 9 grados por 9? ¿Será lo mismo que decir 9 grados por F? Sí, el orden de los factores no altera el producto. 5 grados o 5 novenos de Fahrenheit, me voy aquí. Como Fahrenheit tiene más puntos
o más grados de división entre el mayor y el menor que el Celsius, ¿qué le hará falta a Celsius para parecerse a Fahrenheit? El punto 32, que no lo tiene Celsius, porque Celsius tiene 0. Fahrenheit tiene 32, que es el punto crítico. ¿Y a qué le llamamos punto crítico? Al punto de congelación, donde la energía potencial es máxima y la energía cinética es mínima, lo que demostrábamos aquí con la flecha blanca hacia abajo, ¿cierto? En ese sentido, voy a decir, ok, profe, Fahrenheit, que es la escala mayor, tengo que restarle el punto crítico, ya no sumarle, sino restarle el punto crítico. ¿Y qué hicimos aquí? Multiplicamos, ¿verdad? Grados Fahrenheit por 9, que es lo mismo que decir 9 por grado Fahrenheit. Y mira lo que te propone Internet, que primero hagas la resta, la multipliques por 5 y luego dividas entre 9. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, profe, para que esto se parezca a la fórmula? Enciérreme la resta. Tú primero restas, el resultado lo multiplicas por 5 y al final divides entre 9. No, profe, yo no voy a hacer eso. Yo tengo otra manera de hacerlo. ¿Cuál es la otra manera? Profe, resulta que yo puedo dividir 5 entre 9. Sin calculadora. ¿A quién? A uno no cabe. O si cabe, no cabe. Entonces la matemática me dice, coloca 0 en el valor, 0 en el cociente y coma. ¿A cuánto cabe 50 entre 9? ¿A cuánto cabe? 5. Si colocamos 2, no. Si colocamos 3 me da 27. 5. 5, 5, sí señor, 5. 5 por 9, 45, que al 55. Restamos otro 0. 5, y como dicen los matemáticos, periódico. Usted puede también trabajar con 0,55 si quiere. Lógicamente no te va a dar lo mismo, pero se aproxima. Lo multiplicas por Fahrenheit y le restas 32. Es una opción matemática. Si me comparas Celsius con Fahrenheit y si haces al revés, no te va a dar lo mismo. Al revés es comparemos grados Fahrenheit con grados Celsius. La misma explicación. Grados totales en Fahrenheit, 180 grados. Totales en Celsius, 100 grados. Matemáticamente, grados que multiplica y grados que divide, los cancelamos. 0 que multiplica, 0 que divide, los cancelamos. Mitad de 18, 9. Mitad de 10, 5. ¿Y qué nos queda? En el numerador nos va a quedar Fahrenheit. En la escala mayor va a ser igual a ¿quién? A 9/5. ¿De quién? De Celsius. Pero como lo hicimos al revés, es como si matemáticamente yo moviera 180 grados eso. Fahrenheit va a quedar arriba, Celsius va a quedar abajo. ¿Qué es lo inverso de 5/9? 9/5. ¿Y qué es lo inverso de sumar? Perdón, bueno, ya le dije la respuesta, perdón. ¿Qué es lo inverso de restar? Sumar. Entonces aquí sumo 32. Vamos a buscar la fórmula que me dice Internet. Recuerde que 32 es el punto de congelación del agua en Fahrenheit. Mírelo, caballero. Fahrenheit, 9/5 por Celsius más 32. Si voy a pasar de Celsius a Fahrenheit, utilizaré
esta. Si voy a pasar de Fahrenheit a Celsius, utilizaré esta. Ahorita con ejercicio trabajamos eso. O en la otra semana, no se preocupen por eso. Lo que sí me interesa es que entiendas por qué resto, por qué sumo, por qué 5/9, por qué 9/5. Ah, profe, o sea que si yo no quiero utilizar 9/5, claro, señor, divídame 9 entre 5. A 1, ¿verdad? 1 por 5, 5, cae 9, 4. 4 entre 5 no cabe, 40. Colocamos una coma. 1 me da 8. 8 por 5, 40, cae 40, 0. Entonces usted en lugar de 9/5 puede trabajar con 1.8. Ellos te dicen, primero multiplica esto y después sumas. No hay ningún problema. Y fíjate que ya van 2 fórmulas. Esta de Celsius, esta de Fahrenheit. Ajá, ¿y Kelvin qué? Bueno, me queda un minutico, no importa, vamos a proponerlo. Kelvin, si yo comparo a Kelvin con Celsius, no lo hemos hecho, hicimos C con F y F con C. Ahora vamos a hacer K con C, perdón, me equivoqué. K con C, recuerde que a Kelvin no se le coloca el grado. Va a ser igual. Grados totales en Kelvin. Míralo aquí. Grados totales en Kelvin. Vamos a colocarlo en rojo esta vez. Grados totales en Kelvin, 100 grados. Coloco arriba en el numerador 100 grados. Kelvin. Grados totales Celsius, 100 grados. Como busco en una fracción, me doy cuenta el mismo cuentecito. Grados con grados, ceros que multiplican y dividen, ceros que multiplican y dividen, uno que multiplica y uno que divide. Chao. ¿Qué me queda esto? Que Kelvin va a ser igual. Esto me queda simplificado, ¿verdad? Va a ser igual a grados Celsius, que es lo que queda en el denominador. Mira, lo que queda en el denominador pasa acá. Lo que queda en el denominador pasa acá. Míralo, pasa aquí. Lo mismo sucede, la misma temática estamos trabajando allá. Pero, como aquí está Celsius y estoy comparándola con Kelvin, y aquí tuvimos en cuenta el 32, que es el punto de qué en Fahrenheit. 32 es el punto de qué, chicos. De congelación. Exactamente. ¿Y por qué congelación? Porque ahí la energía cinética es escasa y la potencial es altísima. Ya vamos a terminar. ¿Qué sucede? Que entonces el punto de congelación en Kelvin, ¿cuál es? 273. Se lo sumamos a Celsius. Ya vamos a buscar esa fórmula en internet. Pero de una, como usted es muy buen matemático, me va a decir, profe, total que yo a Celsius también lo puedo despejar de allí. Claro. ¿Qué operación hace 273? Suma. ¿Va a pasar acá a qué? ¿A qué pasará? Restar. Exacto. Y llegamos a la cuarta fórmula. Kelvin menos 273. Y tendríamos 4 fórmulas. Vamos a buscar en internet. Mire, ellos trabajan con un valor decimal. No me gusta trabajar con ese valor decimal. Mire, Celsius es igual a Kelvin menos 273. Y Kelvin va a ser igual a Celsius más 273. ¿Esto me lo tengo que aprender? No. Yo te lo doy en los talleres, te lo voy a dar en los exámenes, te lo voy a dar en las guías. No tiene por qué aprenderse eso. Que lo sepas usar, claro.
Claro que sí, profe. ¿Y cómo hacemos para relacionar Kelvin con Fahrenheit? No nos alcanzó el tiempo para demostrar eso. Nos queda pendiente esta forma. O al revés, también se puede. Vale. Un segundito aquí. Bien, en ese sentido, jóvenes, queda... Uy, me le robé 3 minuticos. Queda definido, yo de temperatura no les voy a colocar ejercicios ni nada por el estilo, pero sí me interesaba que quedara eso resuelto. Me quedan pendientes de mostrar 2 fórmulas, la de Kelvin con Fahrenheit y la de Fahrenheit con Kelvin. En el día de mañana, por la tardecita, o más bien el domingo bien tempranito, les subo la tercera actividad, ojo, que sería la 9ª nota. Ya conmigo llevan 6 notas y las 3 que vienen son 9. Aquellos que no han enviado porque están en guías, ok, guía física, no hay problema, pero el que no esté en guía física y que no me envíe, ya ahí se les va colgando el tiempo, no les va a alcanzar el tiempo, porque yo sé que los demás profes están así, cumpliendo con su responsabilidad. No se dejen coger del tiempo. ¿Oyeron? Bien, cuídense, por favor, no salgan de no ser necesario, que mi Dios me lo siga bendiciendo. Nos vemos. Adiós, profe. Chao, profe. Chao. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, profe.